En el capítulo anterior. En la Biblia hay un pacto que está sobre todos los pactos, el pacto eterno de Dios con el hombre. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en los días de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel anhelaba estrechar su relación con Dios mediante un pacto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Y no solo creyeron, se comprometieron. Se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés. ¿Cómo no pactar con un Dios que se encuentra atento a cada detalle en nuestra vida? El regreso de los israelitas a su tierra después del cautiverio en Babilonia estuvo marcado por pruebas y tribulaciones, pero Dios siempre los protegió y fortaleció. Y Dios no solo se ocupó de los asuntos grandes y relevantes, también se ocupó de los pequeños detalles, a tal punto que en la Biblia encontramos algunas listas que, a primera instancia, nos pueden parecer insignificantes, pero que en realidad nos dejan grandes lecciones. Y en ese contexto surge la pregunta de esta semana: ¿qué podemos aprender de las listas de Esdras y Nehemías? En primer lugar, que Dios está al control. ¿Sabe usted cuántos utensilios hay en su cocina? No, son demasiados. Bueno, ¿recuerdan que cuando los judíos fueron llevados cautivos, el rey de Babilonia tomó parte de los utensilios del templo? Sí. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Pues resulta que uno de los detalles más interesantes de esta historia es que Dios sabía exactamente cuántos utensilios del templo fueron llevados a Babilonia. Dios permitió que los utensilios del templo fueran tomados para, de alguna manera, protegerlos hasta el retorno de Israel a Jerusalén. ¿Para protegerlos? Sí, y de esta manera evitar que otras naciones se apoderaran de ellos. ¿Y eso no significaba que los otros dioses eran más poderosos que él? Por supuesto que no. Aunque es verdad que en la cultura oriental se consideraba que si una nación era sometida por otra, quería decir que su Dios no era poderoso, el cautiverio judío se dio no por falta del poder de Dios, sino porque la nación le había dado la espalda. ¿Y qué evidencia hay de que Dios estaba al control? Un día, el rey Belsasar estaba dominado por el vino y la lujuria, y en este estado pidió los vasos del templo que habían traído de Jerusalén para beber en ellos y adorar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De pronto apareció una mano que escribió un mensaje en la pared. ¿Se imaginan? El rey temblaba de miedo y como no sabían el significado de la escritura, mandaron a llamar al profeta Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios sentenció a Belsasar, entre otras cosas, por darle un uso común a los utensilios sagrados. Y tal como Dios lo escribió, así se cumplió. Esa misma noche, Babilonia cayó en manos de los medopersas. Pocos años después se dio el decreto del rey Ciro para que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén, y Dios no se olvidó de ninguno de sus utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Sí notan lo detallista que es Dios? El Señor de la Biblia es el Dios de los detalles, y esto nos asegura que siempre estará pendiente de nosotros en los problemas o dificultades, así como estuvo cuidando atentamente los utensilios del templo. Aunque a veces parezca que todo se ha salido de control, Dios siempre está al control. En segundo lugar, que debemos cuidar nuestra ciudadanía.
Con el decreto de Ciro y bajo el liderazgo de Zorobabel, alrededor de 50.000 judíos volvieron a su patria. La mayoría tenía bien claro cuáles eran sus orígenes, pero nunca faltan los que no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. No pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Aún Esdras menciona que algunos sacerdotes buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. Por lo tanto, es importante que cada uno cuide muy seriamente su ciudadanía. Yo soy colombiano y a mucho honor. Perfecto. Pero si bien es importante tener clara nuestra nacionalidad, no estamos hablando de la ciudadanía de esta tierra. ¿Cómo así? No entiendo. Pablo señala muy bien que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Por tanto, debemos estar bien seguros que estamos incluidos permanentemente en los registros de la patria celestial, para así poder disfrutar de todo lo que nuestro Señor Jesús nos dará. Dichosos y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En tercer lugar, que debemos decidir por el reino de Cristo. Como recordarán, 80 años después del decreto de Ciro, unas 5.000 personas lideradas por Esdras retornaron a Jerusalén. Pero al reunirlos junto al río, Esdras menciona: Cuando pasé lista a la gente y a los sacerdotes, encontré que no había entre ellos ningún ayudante de la tribu de Leví. Sí, aunque duela decirlo, muchos líderes religiosos no quisieron retornar a Jerusalén. Podrían haber influido varios factores. Habían nacido y se habían criado en Babilonia. No querían hacer el largo viaje hasta Jerusalén. Y es posible que algunos tuvieran buenas posiciones en ese lugar. Si bien después de la insistencia de Esdras, un grupo de levitas respondió positivamente, este relato nos enseña que debemos tener cuidado de no aferrarnos a este mundo y sus comodidades. El mejor lugar para estar es donde Dios nos necesite. La tía Elena así lo confirma. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Y en último lugar, que debemos adorarle. Dios les había ayudado a reconstruir el muro. Ahora debían dedicarlo y agradecer públicamente a Dios por su ayuda. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que alabando? Y no con un coro, sino con dos. Sobre los muros, Esdras iba al frente de un coro y Nehemías dirigía el segundo. Cada coro se dirigió hacia un lado de la ciudad hasta que ambos se encontraron en el templo. Todo el pueblo alabó. Su alborozo fue oído desde lejos. ¿Y cómo no alabar a un Dios que se ocupa hasta de los más mínimos detalles de nuestras vidas? Él tiene sus listas, lleva registros de todas las cosas, hasta del número de cabellos que tienes en tu cabeza o que faltan en tu cabeza. Pero la lista más importante de todas, donde debemos procurar que nuestros nombres estén escritos, es la del libro de la vida. Y poder decir como en aquel precioso himno: cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. En el próximo capítulo. Porque Dios es bueno. Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Esta historia continuará. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Esdras y Nehemías. A aquellos que están descargando el video para publicarlo en sus páginas, queremos pedirles que no lo hagan. Pónganse en contacto con nosotros y haremos publicaciones cruzadas. De esa manera nos ayudarán a predicar el Evangelio sin afectar nuestro ministerio. Recuerden que juntos podemos crecer más.